Bueno, hola a todos, mi nombre es Mario Nosotti, desde Buenos Aires. Agradezco la invitación a participar en esta edición de la Feria del Libro de Concordia. La idea es presentar brevemente el libro La Casa de los Pájaros, notas sobre la vida y la obra de Juan L. Ortiz, que salió hace unos meses, hace poquito, por la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, y contarles un poco eso, de qué va el libro y hacer una aproximación a la figura de Juan L., ¿no? Juan L. es un poeta del que se ha escrito mucho, tiene una bibliografía crítica bastante abundante, y aún así es paradójico que sigan apareciendo cosas, perspectivas, análisis y, y cosas para descubrir, ¿no? Un poco creo que el efecto de eso es cierto congelamiento que- que recibió la lectura de su obra, más que nada, donde, como todos sabemos, en un momento quedó restringido un poco a lo que es una figura de autor, ¿no? O a un grupo de poemas un poco subsidiarios de esa figura, de esa especie de mito que se fue construyendo en torno al personaje, sobre todo. Eh, y eso, de algún modo, como ya esto no es nuevo, es algo que empieza diciendo Mastronardi, obturó de alguna forma la lectura, ¿no? De la obra y de la poesía de Ortiz. Es como si eh, al conocer al personaje, algunas referencias y algunos de los poemas ya lo hubiéramos leído, ¿no? Bueno, sin embargo, en los últimos tiempos, y cuando digo últimos tiempos hablo de las últimas décadas, ha habido eh, una revalorización y una profundización en todo el trabajo de Juan L. Eh, y bueno, uno de estas, de lo que tiene que ver con esta profundización, es la obra completa que salió el año pasado, la segunda edición, en 2 tomos, que publicó conjuntamente la Universidad de Entre Ríos y la Universidad del Litoral, donde, bueno, como ustedes sabrán, hay material inédito, traducciones, están sus primeros poemas, eh, hay correspondencia, etc. Eh, el libro La Casa de los Pájaros, que yo escribí, es una especie de híbrido, en el sentido de que por un lado es un ensayo, por otro lado es un libro biográfico, tiene una parte que aborda aspectos de la vida de Juan L., y por otro lado es una especie de diario de escritor, ¿no? Es un poco mi historia como lector de la obra de Juan L., ¿no? El libro entonces está estructurado un poco de esa manera, ¿no? Primero intenta como una introducción a lo nuevo que trajo la poesía de Ortiz desde sus primeros libros y a cómo fue la lenta construcción de esa figura de autor que después devino en mito, ¿no? Eh, en gran parte por el acercamiento que hace el periodismo entre la década del 60 y el 70, en las últimas décadas de la vida de Juan L., cuando lo van a visitar a su casa en Paraná. Eh, entonces digo que es una especie de híbrido porque, por un lado, aborda estos aspectos, ¿no? Entre los cuales también están un poco el tema de la experiencia y la referencialidad. Y cuando me refiero a esto, a experiencia y referencialidad, me refiero un poco a cómo la experiencia de un tiempo y un determinado territorio, ¿no? En este caso, el paisaje de entrerriano, de Gualeguay, también después de Paraná, cómo la vivencia de un espacio eh, es capaz de trasladarse a la escritura, ¿no? ¿Cuál es el camino un poco entre
entre la vivencia de un lugar donde se entrama historia, donde se trama cuestiones personales, donde se entrama también la historia de una lengua, ¿no? De ese castellano entrerriano mezclado con el guaraní, bueno, todo eso de alguna forma es la experiencia de un tiempo y un espacio. Bueno, ¿cómo se traslada eso de alguna forma a la poesía de Juan L.? Y ahí entra también todo el tema de lo biográfico y lo autobiográfico, que en Juan L. es algo que se reitera. Sabemos que hay una serie de poemas que tienen que ver con el tópico autobiográfico, ¿no? Entre otras cosas, empezando por el poema Gualeguay, que es el poema que Juan L., en el que Juan L. escribe siendo como para festejar el aniversario o para celebrar el aniversario de su ciudad natal, y que deviene en una especie de autobiografía, ¿no? De autobiografía muy particular, eh, por la forma en que entra el sujeto biografiado, por la forma en que aparecen los hechos históricos, etc. O sea que otro de los temas es este, ¿no? La referencialidad de la biografía. Y en otro punto, como dije, aparece un registro más personal, donde yo voy un poco contando cómo empiezo a leer a Juan L., que es un poquito a través del dossier que le dedica al Diario de Poesía en el año 1986. Y ahí hago un poco la forma mía de conocer a Juan L., que fue a través de su poesía, pero también de su impronta, ¿no? De esta imagen, ya que en ese dossier aparecen fotos, aparece una pequeña cronología. Bueno, y también tiene que ver un poco con esa especie de fascinación que me produjo un poco ese diálogo, ¿no? Entre la poesía, que era como el centro radiante de esta especie de fascinación, pero después todo lo que resonaba a partir de esa poesía y que dialogaba con el personaje, con una forma de vida, con una cosmovisión, con una filosofía. Bien, de alguna forma yo lo que hago es leer la vida de Ortiz en una parte del libro a través de las casas en las que vivió. O sea, tomando las casas y los traslados, donde las casas más importantes sabemos es la del Nacimiento Puerto Ruiz, la de Gualeguay, donde vive siendo joven, después se va a vivir, habita en otras casas en Gualeguay y después vuelve a vivir de casado, la casa frente al Parque Quintana, donde escribe sus primeros 4 libros, y después la casa de Paraná, ¿no? Que es la casa de sus años finales, que es la que más conocemos justamente porque ahí ya Juan era conocido, y entonces incluso hay un par de documentales que yo abordo en el libro que nos hacen entrar un poco a la intimidad de esa casa, ¿no? De esa casa donde Juan L. escribe sus últimos libros y donde donde van los amigos, donde va el periodismo, lugar que se convierte como una especie de rito iniciático de los jóvenes poetas argentinos. En esa trama de casas hay una casa especial que es en la que Juan L. vive poco tiempo, vive poco menos de un año, que es la casa que se ubica cronológicamente entre el momento en el que él va alejándose de Gualeguay y el momento en que se muda definitivamente a Paraná, en el año 41. Esa casa es una casa que está en Estación Carbó, a unos 14 kilómetros de Gualeguay, y es la casa que se evoca en el poema La Casa de los Pájaros, donde se evoca todo ese año, ¿no? Quizás algunos de ustedes sepan que Ortiz en ese año empieza a alejarse de Gualeguay por diferentes motivos, hay diferentes conjeturas, motivos políticos, motivos que tienen que ver con un hostigamiento de
ciertos sectores conservadores de Gualeguay. Sabemos que Juan L. militaba en distintos organismos relacionados al Partido Comunista, y que si bien su militancia fue siempre algo marginal con respecto a su labor de escritor y a su labor de poesía, de poeta, es muy activa por esos años y empieza a granjearle la enemistad de varios sectores de Gualeguay, entre ellos sectores conservadores de la Iglesia. Todo esto es algo que analiza muy bien el investigador rosarino Agustín Alzari en su tesis y en varios libros como La Internacional Entrerriana y Estas primeras tardes y otros poemas para la Revolución, ¿no? Dos libros que son como un poco el resultado de la investigación de la parte más política de Ortiz, más militante, ¿no? Que en cierto, que hasta hace un tiempo había quedado un poco solapada por la cuestión de Ortiz como poeta contemplativo, como poeta del paisaje, ¿no? Alzari retoma un poco toda esta versión más política y militante de Juan L., que por otra parte está todo el tiempo en su poesía, ¿no? Conviven de alguna forma en tensión, a veces en diálogo, pero siempre está esta tensión entre el goce estético y la experiencia del paisaje y la cuestión de la injusticia social, ¿no? Bien, entonces les estaba hablando de las casas y decirle que en el año 41, si no me equivoco, 40-41, Ortiz se va a vivir con su familia, con su hijo Evar, que entonces era un joven, y su mujer Gerarda, se van a vivir en un campo que se conocía con el nombre de La Carmencita, ya que era propiedad de Gregorio Veracochea, que era también un intelectual, un escritor de Gualeguay, que estaba casada con una de las hermanas de Juan L., que se llamaba Carmen. Entonces la estancia un poco en su honor se conocía con el nombre de La Carmencita. Bueno, yo de alguna forma todo el libro confluye finalmente en este poema, donde yo encuentro un montón de resonancias, de cosas que en parte sin saberlo venía buscando, ¿no? Y que tienen que ver con esto, con lo autobiográfico, con lo referencial, con la forma en que aparece el sujeto autoral, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, en el poema. Bueno, y al final del libro está este poema completo. El libro tiene, bueno, también después varias fotografías, más o menos conocidas, algunas de ellas inéditas, y tiene todo un apartado documental donde hay, bueno, desde cuestiones como partidas de nacimiento, bautismo, matrimonio, está el boletín de Ortiz, de su escuela primaria en Villaguay, bueno, y otras cuestiones curiosas, ¿no? Primeras reseñas, etcétera. Toda la última parte es material documental. Una de las partes centrales del libro es la biográfica, ¿no? Yo tomo de alguna forma desde la genealogía de la familiar de Ortiz, alguna especie de árbol genealógico sobre los padres y los abuelos de Juan L., parte fruto de una investigación que fui rastreando, parte de investigaciones anteriores que ya habían hecho otros investigadores como Salvareza de Villaguay. Se fue reponiendo un poco
todo lo que es el árbol genealógico de Juan L., del que prácticamente no se sabía muy poco, ¿no? A pesar de ser uno de nuestros principales poetas. Bueno, les decía, hago todo un recorrido biográfico desde el nacimiento en Puerto Ruiz, los primeros 3 años en Gualeguay, y después la mudanza a Villaguay. Toda esa parte de la infancia en Villaguay es una parte importante porque hasta hace poco estaba como un poco en sombra, se sabía muy poco, y bueno, un poco lo que intenta reponer el libro es una etapa que yo creo que fue importante y formativa para la cosmovisión y la poesía de Juan L., que fue todo su infancia y preadolescencia que transcurre en este lugar, en Villaguay, donde Juan L. hace la escuela primaria, tiene sus primeras lecturas, sus primeras amistades. Y bueno, el libro un poco analiza ese tiempo en un lugar donde además se daba una mezcla muy particular de criollos, de inmigrantes judíos que venían de Europa, huyendo de la persecución en Europa, las colonias del barón Hirsch que se instalan en esa zona. Eh, y hay una mezcla también lingüística muy interesante, ¿no? Ya que eh, había belgas, había italianos, había españoles, mezclados también con el guaraní. Bueno, se da toda una especie y aparecen personajes muy interesantes como el doctor Larcho, que aparece también en uno de los poemas de Juan L., un médico de origen ruso, al que Juan L. describe como una especie de santo, y que lo introduce a Juan L. en la lectura de los autores rusos y también en su interés por la historia, ¿no? Por la historia y por la revolución, tanto la revolución rusa como luego lo que va a ser la lucha por las guerras de la independencia, ¿no? En Argentina. Bueno, toda esta etapa de la infancia escolar es muy importante. Aquí quiero mencionar a un poeta y amigo a esta altura de Gualeguay, que es Miguel Ángel Federic, que un poco que me llevó a recorrer un poco esta infancia de Juan L. Ortiz en Villaguay y, y me aportó muchísimo para poder reconstruir esta etapa. Bueno, después está la vuelta a Gualeguay, está el famoso viaje a Buenos Aires, que dura casi 2 años, el viaje iniciático de Juan L. a Buenos Aires. Y la biografía de alguna forma se interrumpe cuando ya Juan L. está en Paraná, cuando ya se ha mudado a Paraná, y aparece el libro de La Casa de los Pájaros, que es en el año 1948. Ortiz se muda a la estación Carbó, que es lo que decía, en el 41, y en el 42 ya está instalado en Paraná. Pasan varios años hasta que aparece su primer libro. Recién aparece en 1948, ¿no? Fines del 47-48 aparece El Álamo y el Viento. O sea que habían pasado casi más de 10 años sin publicar ningún libro. Bien. De alguna forma, lo que el libro trata, cosa que ya ha hecho también una buena parte de la crítica, es tratar de entender por qué la obra de Juan L. sigue siendo tan resonante y está tan viva, ¿no? En nuestra literatura, ¿no? Entender por qué desde su aparición y desde sus primeros libros la poesía de Juan L. llama la atención, ¿no? Y esto que sería largo de explicar, digamos, básicamente podemos decir que se trata de una forma de mirada, de una mirada. Juan L. construye una mirada y una forma de dar cuenta del paisaje
bastante corrida de lo que puede ser la poesía regionalista, ¿no? O de lo que puede ser una forma representativa, ¿eh? Eh, de pintar de alguna forma un paisaje, ¿no? Y lo que hace con él es, quizás tiene más que ver con la resonancia de una materialidad, con lo que se llamó el paisaje emotivo, o sea, Juan L. pinta, usa de alguna forma el espacio ese como una forma como un material para construir su propia emotividad. eh, y el paisaje es algo que constantemente está en movimiento, ¿no? Incluso en los primeros libros uno podría advertir que no aparece nada concretamente del paisaje que uno podría identificar como el paisaje de Gualeguay, ¿no? Sino que es un paisaje construido, ¿no? Es un paisaje construido, que incluso tiene como una aspiración algo universal. En realidad creo que hay justamente esa tensión entre lo referencial y lo local, digamos que todo en la poesía de Ortiz está anclado a algo real o referencial, pero a la vez está llevado, hacia a otro lado, ¿no? Está como, eh, muchas veces, borroneado, o está llevado a un punto de sutileza, y esta palabra que él usa, ¿no? Eh, lo que se abisma, ¿no? A un paisaje abismado, ¿no? Eh, Él dice varias veces que lo que le interesa del paisaje es de alguna forma lo que lo trasciende, ¿no? Lo que está más allá. Bueno, tanto esta forma del paisaje, y para esto Juan L. usa una serie de recursos formales, todo un arsenal, ¿no? Que, bueno, que ya lo analiza, por ejemplo, en la obra completa de Daniel García Helder, más específicamente, y que tiene que ver justamente con un deseo de alivianar la frase, eh, y hacerla, mm, sutil, musical, eh, llegando a una cuestión donde la cuestión esté dada más que nada, más que en lo que se presenta, en lo alusivo, ¿no? Eh, en lo que se intenta, atrapar. Um, Bien, bueno, un poco esta es así muy desordenadamente y muy aleatoriamente lo que trata el libro. Quizás se me ocurre, poder leer algún fragmento de la parte de la vida de Juan L. en Villaguay, de su infancia en Villaguay. Se dice que cuando él llega ahí era muy pequeño, tenía 5 años, 6 años, llega en realidad antes, llega alrededor de los 3 años. Primero van a vivir a una estancia que le dan a cuidar al padre de Juan L., que está ubicada en Mojones Norte, que era una zona de monte profundo, que hoy lamentablemente casi no existe, ha sido devastada bueno, por distintos temas, ¿no? Y Juan L., hay una entrevista, una buena parte del material biográfico, yo lo entresaqué de las entrevistas que reunió hace poco, eh, que reunió Osvaldo Aguirre en Una poesía del futuro, el libro que editó Mansalva, ya hace unos años. Y bueno, voy a leer eso, voy a leer la parte donde Ortiz cuenta cómo, siendo muy chico, eh, lo mandaban a buscar a las vacas que se perdían en el monte, y cómo impacta esa experiencia, ¿no? En él, de la naturaleza y del monte profundo, que estaba, bueno, también lleno de peligros, porque que había animales salvajes todavía, porque también se escondían
se escondía gente que huía de la justicia, por decirlo de algún modo. Voy a leer ese fragmento. Está en un reportaje muy hermoso que se llama Las vacas en la niebla. Dice así: yo era el candidato para todas las tareas. Me mandaban a pastorear las vacas. Mis padres tenían una lechería entonces, a la que iban los intelectuales del pueblo a tomar la leche. Debía ir a buscarlas a la tardecita, pero de repente me tomaba la noche. Eso es bravo. ¿Usted se ha encontrado en la selva de noche? Le aseguro que es bravo, impresionante. Las estrellas apenas ahí, es un resplandor nomás. No se sienten palpitar, como dice la gente. Las estrellas colaboran o se complican en una atmósfera de misterio. Es curioso, yo tenía un poco lo que puede llamarse miedo, pero me interesaba tanto sentir ciertos ruiditos, la presencia de ciertas plantas, que me devoraba allí lo más posible. Yo sabía que tenía que llegar antes de cenar, cuando venían los poetas del pueblo a tomar su vaso de leche a la nochecita. Pero ocurría esto. De mañana también había que ir a buscar a las vacas, a la madrugada, con el lucero del alba. Tenía que buscarlas por todo ese monte que era muy grande y muy enmarañado. Al fin las encontraba. Entonces, ¿qué hacía yo? Tenía que librarme de los sinsabores, porque me angustiaba mientras estaba buscando, tener una compensación. ¿Sabe cuál era la compensación? Aún en invierno me bañaba en el arroyo, un arroyo muy angostito. Me bañaba con el sol naciente y encontraba a las lavanderas que iban allí y me decían: ¿pero qué andas haciendo a esta hora, gurí? ¿Te has escapado? Tendría entonces 6 años. Bueno, este es un testimonio de los varios que aparecen en el libro. Un poco también la intención de eso fue rescatar al Ortiz oral, ¿no? El Ortiz de los reportajes, ¿no? Eh, la mayoría son transcripciones de grabaciones y hay una curiosa resonancia entre su poesía y la forma de contar, de narrar que tenía Juan L., ¿no? Donde va y viene, donde de pronto entra en digresiones y se ramifica en cuestiones que se corren del cauce de lo que venía diciendo, después rebobina, donde hay constantemente pausas, repeticiones, alusiones al que está escuchando, ¿no? Como eh, usted ha visto y ese tipo de cosas. O sea que un poco también, como digo, reponer a ese Juan L. oral fue una de las intenciones del libro. Eh, bien, voy a cerrar entonces leyendo un fragmento de La Casa de los Pájaros, que como les comenté es el libro que está en El Álamo y el Viento, el libro del trasplante, le llama Juan L. en un reportaje, porque es el libro en el que aparece justamente, es como una especie, se podría leer como una especie de bitácora entre el momento que Juan L. va dejando su Gualeguay natal para instalarse definitivamente en Paraná. Voy a leer un fragmento. La Casa de los Pájaros es un poema largo, está dividido en 8, como si fueran 8 estaciones. Voy a leer el comienzo, que dice así: La Casa de los Pájaros, Juan L. Ortiz. Habíamos despertado a los pájaros que dormían entre las hojas de las palmeras. Ya el crepúsculo, cuando los tordos se abatían sobre el bebedero y posados sobre los bordes conversaban. ¿De qué cosas vistas en los vuelos y desde los lomos de los caballos? ¿De qué cosas de la luz? ¿De qué cosas de las ramas? ¿De qué cosas quizás terribles de los pastos? Ya el crepúsculo, cuando los tordos conversaban, qué sombras intrusas y nefastas se atareaban bajo el corredor todavía rosa y encendían un escándalo blanco en la cocina. Desde marzo hasta octubre suya
y de las palomas, y de los chingolos, y de los gorriones, y de las tijeretas, y de los loros, y de otras alas que no sé, casi de mariposas, había sido la fronda. Los petirrojos ardían aquí y allá junto al camino, los gráciles tallos de la flor morada. Desde marzo hasta octubre había sido el silencio ciego de la casa, nocturna bajo los aleros con tacuaritas. ¿Quiénes ahora daban ojos a la noche sobre las hojas de las palmeras? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Durante varias noches las palmeras fueron una inquietud de alas y de charlas hasta el alba. Luego la luna o la proximidad del mal tiempo, a veces, solo traían el desvelo de las alas. Palpitantes nubes de alas sobre los altos paraísos y los eucaliptos contra la tarde palidecida, oscuras nubes que se abrían hacia el agua larga y encendida, mientras el brocal blanqueado del pozo era rosa y celeste. Bueno, muchas gracias y espero haber podido aportarles algo de este inmenso poeta que esperemos cada vez se difunda más y se vea más, que es Juan L. Ortiz. Muchas gracias.